con Fernando Belauzarán, analista político, promotor del Frente Cívico Nacional y editorialista de Excelsior. César Cravioto, senador por Morena. Damián Cepeda, senador por el PAN. Muchísimas gracias a los tres. Bienvenidos. Gracias, un saludo. Oigan, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados en la plenaria, así como también a los diputados del Verde, del PT, aprobar el llamado Plan C para reformar el Poder Judicial y todo el paquete de iniciativas de reformas que va a enviar el presidente. Anunció que lo hará el 5 de febrero al Congreso. César, ¿van por el Plan C? Y en todo caso, ¿cuáles son las mínimas indispensables? Bueno, por supuesto que vamos por el C, pero eso es eso es el 2 de junio. Vamos por el Plan C, calificada tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Ahora que el 5 de febrero el presidente mande las iniciativas, pues vamos a intentar lograr dos partes, tanto en diputados como en senadores, y ver si la oposición, después de 6 años, entiende que hay que votar a favor de lo que pide el pueblo de México y no a favor de sus intereses y no por rencor en contra del presidente y de la cuarta transformación, votan en contra de lo que está pidiendo la gente, de lo que está pidiendo la mayoría de los mexicanos. César, permíteme interrumpirte porque creo que no te alcanzamos a escuchar tan claro, te van a volver a comunicar. Veo a Fernando y a Damián muy risueños. Bienvenidos al debate. Fernando. Sí, bueno, la verdad es que me da risa que cada vez que quieren, en lugar de que el eufemismo del presidente es el pueblo de México, la verdad es que las iniciativas son del presidente, que quiere mandar sin ningún tipo de contrapeso. Lo que ha querido es regresarnos a ese presidencialismo omnímodo que pasaba sobre la división de poderes y podía decidirlo sobre todo y sobre todos. Y claro, se justifican en el pueblo de México, pero la verdad es que el presidente ya está muy desgastado después de 5 años, y el pueblo de México es diverso, es plural, es heterogéneo, no es monolítico y piensa de muy distintas maneras. Lo que sí es que el Plan C significa la muerte de la democracia mexicana. Es hacer que la Corte esté controlada por el presidente y es mantener además el control, la hegemonía de las cámaras como sucedía en el viejo régimen. Pero eso no va a suceder, no tienen manera de que eso vaya a ocurrir en las elecciones. Vamos a analizar, por supuesto, las iniciativas que estén. A mí no me tocará votar, por supuesto, aquí está Damián, y seguramente lo verán con mucha seriedad. La parte de justicia y democracia, pues eso no se debe permitir ningún retroceso. Yo veo que la oposición ahí va a saltar. Y en el tema de las pensiones, pues habrá que ver si hay esas posibilidades adelante. Todo lo que sea para mejorar las condiciones de los trabajadores, habrá que hacerlo. Por supuesto, tendrán que decir de dónde va a financiarse. Pero con esa intención me da la impresión de que las iniciativas lo que quieren es meter al presidente en la elección y que sean sus iniciativas una especie de banderas electorales. Pues está bien que quede muy claro quién representa el autoritarismo, el atraso, el abuso de poder, y quiénes representamos la democracia, las libertades conquistadas, por cierto, conquistadas desde la pluralidad. Aquí lo que quieren hacer es que unilateralmente echar abajo las conquistas, insisto, de la sociedad mexicana que tanto trabajo costaron lograr. Damián, le preguntaba también a César, ¿cuáles eran las indispensables? Fernando ya nos puso una sobre la mesa, ¿no? Evidentemente van a buscar la mayoría, evidentemente va a haber un debate muy fuerte sobre las reformas al Poder Judicial, órganos autónomos, la reforma político-electoral, que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. Antes de entrar al tema de la reforma al sistema de pensiones, ¿cuáles son las mínimas? ¿Cuáles son las que no van a pasar? ¿Con cuáles pueden negociar, Damián? Mira, a ver, yo te diría que la postura es la misma que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, al menos un servidor y creo que una parte de la oposición.
lo que sea correcto para el país hay que aprobarlo, no importa en qué mes estés, no importa en qué año estés, no importa el momento en el que estés. O sea, hay ventanas de oportunidad en el país, muchas de ellas se dan precisamente, desgraciadamente debo decir yo, alrededor de las elecciones, porque la coyuntura política empuja a los actores políticos a veces a hacer cosas que no estuvieran dispuestos a hacer en beneficio de los ciudadanos, y eso hay que aprovecharlo. Entonces yo diría, yo no me niego a debatir ningún tema. Todos los temas se pueden ser sujetos de debate, pueden ser sujetos a mejora. Que sí creo que no debemos de permitir, y hay que ser contundentes. Nada que dañe al país, pues. O sea, por supuesto que no vamos a permitir que se le quite autonomía e independencia al Poder Judicial. No, es sano tener división de poderes sólida, y la idea, al menos que ha enunciado el presidente, me parece que atenta contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Oye, ¿se puede mejorar el Poder Judicial? Claro que sí. Tiene muchísimas cosas que mejorar. Yo mismo soy autor de una iniciativa que cambia todo el modelo de nombramiento y muchas cosas más. Cuando se hizo la reforma del Poder Judicial, me pareció que se quedó sumamente corta. Se deben de mejorar, hacer más ágiles los procedimientos, más sencillos, en fin, muchas cosas. Quitar la autonomía, jamás. Hoy, en materia electoral, ¿se pueden debatir temas? Sí, claro, pero jamás poner en duda la autonomía y la independencia del árbitro. Tienen que ser independiente quien organice las elecciones. Si el presidente está pensando que se le va a permitir regresar al tiempo donde la Secretaría de Gobernación las llevaba a cabo, pues eso jamás va a pasar. Oye, deberíamos entrar, de hecho vamos a estar obligados a entrar a algún tipo de debate sobre temas electorales por orden de los tribunales, sí, antes de que acabe esta legislatura. No va a aplicar a este proceso electoral, pero sí vamos a tener que entrar, por ejemplo, en temas de género, que nos lo está ordenando el tribunal. Pues adelante. De hecho, se podría dejar algunas bases con temas positivos. Desaparición de órganos autónomos, yo diría, claro que no. Oye, el INAI, que no exista, el INAI nos defiende la transparencia a todos los mexicanos, nos protege los datos personales. Imagínate el conflicto de interés que representaría que dependa del propio gobierno al cual protege a los ciudadanos para que le dé información. No hace sentido. Entonces yo te diría, a ver, todo aquello que vaya a favor de los mexicanos, adelante, bienvenido. Sí. Aquello que atente contra la división de poderes, la autonomía, desde ahorita decimos que por supuesto que no. Hasta este momento, Xóchitl Gálvez ha dicho para adelante con la reforma al sistema de pensiones. El PRI parece que también se va a sumar. César, ¿cuál es esta visión por la que van a abonar para poner el tema sobre la mesa? Ya nos escuchas bien, ¿cierto, César? Sí, lo escucho bien. ¿Y si es viable económicamente el sistema de pensiones o cuáles son las líneas rojas que no se deben de pasar? Adelante. Bueno, yo primero diría que hay que esperar al lunes a que ya lleguen las propias reformas y leerlas bien, porque si bien se han hablado de los temas en general, no todo lo que estamos hablando ahorita es como una especie de especulación del contenido de las mismas. Pero, por ejemplo, el tema de las reformas, si la oposición vota en contra de que las reformas, de que las pensiones se respete el último salario del trabajador y avance económicamente conforme avance la inflación, pues si eso se atreven a votar en contra los del PRI, PAN y PRD, pues se están dando un balazo en el pie, porque la gente, la mayoría de los mexicanos, obviamente queremos tener pensiones justas y pensiones que nos permitan vivir y no malvivir. Ya sé que los del PRI, PAN y PRD pues tenían acostumbrados a que la gente mal viviera, que la gente mal comiera, que la gente no tuviera los satisfactores mínimos para tener una vida conforme a la propia Constitución, lo que la propia Constitución dice, pero nosotros no venimos a simular, nosotros venimos verdaderamente a que se cumpla la Constitución, que es que un salario y que también una pensión pues sea digna y le permita a una familia vivir dignamente. Entonces eso es lo que pretende, entiendo yo, parte de estas reformas, la de pensiones y la de salarios. Pero bueno, insisto, ahorita todavía son especulaciones porque claro, no conocemos el fondo de ninguna de las reformas, pero ya va a ser pronto, va a ser el lunes, entonces sí, ya con las reformas en la mano, pues si nos invitas volvemos a debatir, pero ya con
con más claridad de cómo viene cada una de ellas, porque ahorita decir que queremos desaparecer al INE, que sea la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera, pues es mucha especulación. Es que les gusta especular, como no tienen idea de cómo gobernar el país, como no tienen propuesta para gobernar el país, pues solo especula la oposición. Entonces yo sería mesurado en cuanto al fondo de los temas y el lunes sabremos. Oye, César, pues te tomo la palabra. Ya tenemos una cita los 4 aquí el próximo miércoles para debatir lo que realmente se haya presentado. Estás diciendo que sí al aire, ¿no? Oye, Fernando, ¿cuál es la línea para no poner en riesgo los ahorros de la gente, no pasar por encima de la ley y las instituciones, en estos términos de la reforma al sistema de pensiones y salarios, y que sea económicamente viable? No, claro, lo que tiene que explicar el presidente es simplemente dónde va a salir el financiamiento, pero por supuesto que vamos a estar de acuerdo en todo aquello que mejore la vida de los trabajadores y su dignidad, por supuesto, ahí no va a haber problema. El tema es, dice Cravioto que estamos especulando, lo que pasa es que la burra no era arisca, ya vimos el plan A, ¿no? Y en el plan A, pues sí pensaban destruir al INE, pensaban, además, la elección de los consejeros por vía del voto para que el partido mayoritario, el partido de Estado, pudiera controlarlos o que fueran controlados por los partidos políticos. También estaban planteando que eso sucediera en la Corte, etcétera. Por cierto, es curioso, ellos han insistido, tanto en el plan A o en el plan B, que la Secretaría de Gobernación se haga cargo del padrón electoral, pero ni siquiera pudieron mantener a resguardo los datos personales de 300 periodistas en la mañanera y ya quieren resguardar el padrón electoral. No, la verdad es que hemos visto esta lógica autoritaria, el presidente adelantado, y todo lo que sea que tenga que ver con una restauración autoritaria del hiperpresidencialismo, es correcto enfrentarlo. Ya lo veremos, por supuesto. Me gusta la actitud de Damián, que dice: toda iniciativa la vamos a estudiar, vamos a discutirla, vamos a ver qué es lo que sea bien para el país y eso lo vamos a impulsar. Esa debiera ser. Aunque la verdad es que en medio de una campaña electoral no es correcto, no es deseable que se discutan asuntos de legislación electoral. Sería muy bueno que esta discusión se diera terminando la elección, como han sucedido en muchas otras reformas electorales, pero el presidente cree que esas banderas le sirven porque quiere ser el candidato en la elección, ¿no? Eso es, su protagonismo lo está llevando a eso, su candidata es muy gris, ¿no? Entonces ella está nadando de muertito y es el presidente el que está en campaña y quiere utilizar sus facultades de presentar iniciativas para poner tema a discusión, ¿no? La verdad es que yo creo que los temas a discusión, por más que se esfuerce y quiera revivir el caso Colosio y quiera hacer estas iniciativas, pues no va a desviar la atención de la corrupción de sus hijos, del tráfico de influencias, ni de las revelaciones sobre el financiamiento del crimen organizado. Esas están ahí, van a ser debates de la opinión pública y el peso de las cosas. Eso, lo que yo veo con el senador César Cravioto es que está alejado de la realidad. La gente no está mejor que en 2018. De ninguna manera, no está mejor, ¿no? Y eso se va a notar en el momento de la votación. ¿Son reformas electoreras? Te doy mi punto de vista. Sin duda, algunas sí, claro. Yo lo que digo es, a ver, el presidente es un animal político y está siempre planteando temas políticos, tratando de convencer a la ciudadanía a su favor y normalmente tiene éxito. Por eso la mayoría de las encuestas le ponen arriba del 60% de popularidad, lo cual es normal, por cierto, en los expresidentes, salvo Peña Nieto, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que no vale la pena decir que no, pues, ¿no? O sea, no conozco una encuesta seria que no diga eso. Pero más allá de eso, yo lo que digo es, pues es que hay que ser inteligentes nosotros también. A mí me da gusto ver que están rectificando la postura de la oposición. Cuando recién salió el anuncio del presidente, vamos a hablar de las pensiones. Sale el presidente y dice, quiero subir las pensiones. Y contesta, digamos, la oposición formal, y yo déjame decirlo así, la opinocracia, por de alguna manera, particularmente en redes, a gritar al unísono, no se puede, maldito, ¿por qué dices eso?
Y yo digo, híjole, de hecho subí un mensaje a redes y, dije, y tuve algunas entrevistas diciéndolo. Yo dije, híjole, yo me imagino a este señor riéndose a carcajada, o sea, desayunando sus tamales de chipilín, ¿no? Al día siguiente, burlándose de la reacción de la oposición, diciendo, ¿cómo pueden ser tan así, de caer redonditos, pues? ¿Por qué? Porque él se pone en el yo quiero subir pensiones, lo cual todos sabemos que son injustas en México, eso es innegable. O sea, no es correcto, pues, que la gente se termine jubilando con tan poco, y la oposición dice que no. Por eso yo digo, qué bueno que hoy ya escuchemos, no, espérense, a ver, lo que tendríamos que hacer es decir, coincidimos en que están muy bajas, coincidimos en que está mal, coincidimos en que queremos subirlas, claro que sí, esperar la propuesta, si no viene una propuesta seria, si viene seria, apoyarla, si no viene seria, poner una alternativa del cómo sí, y entonces pasar a debatir soluciones, ideas, el sí, no el cómo no, porque lo que hay que hacernos cargo es que la gente, claro que merece tener una mejor pensión. Además, hay que pensar en que a lo mejor no se puede para el 100% de la gente, pero si ya sumas la pensión de adultos mayores no contributiva, la que se está dando por los impuestos, pues la que se otorga, más lo que ya reciben la contributiva, la gente que aporta, más lo que el gobierno, más lo del patrón, en un porcentaje importante de la población ya no estás tan lejos. Para otros va a ser imposible, pero para un porcentaje importante sí es posible. Entonces yo diría, pongámonos el cómo sí lograr cosas importantes para el país. Eso en ese tema. Y en los demás, ser inteligentes. No se va a acabar la arena política. Hay que ganar el 2024, pero también hay que aprovechar si hay ventanas de oportunidad para cambios positivos para el país. Yo digo que sí. Y lo que no, lo que hay que defender a muerte, a muerte. O sea, no podemos entregar la división de poderes, punto, pero hay que pararse y decirlo así. Bien, César, me queda un minuto. ¿Son reformas electorales como lo planteaba en su momento Fernando? No, no son reformas electorales. Electoreras, son perdón. Reformas a las pensiones, son reformas a distintos temas que son fundamentales para el país. Obviamente, pues son reformas que la gente va a estar esperando y va a estar viendo cómo cada grupo parlamentario, cada partido político reacciona ante ellas. Nos decía Bela Uzarán, es que ¿cómo mandan reformas ahorita? Pues es que ellos estaban acostumbrados a que el último año fuera el año de Hidalgo, que ya no trabajaban y que ya todo era robadera. No, en la cuarta transformación, hasta el último minuto del gobierno del presidente López Obrador va a estar trabajando en beneficio de los mexicanos. Claro que ellos se sorprenden, ellos estaban esperando que López Obrador fuera como su Fox, como su Calderón, como su Peña, que ya fuera ir a Europa a ver a dónde abría sus cuentas bancarias, etcétera. No, presidente López Obrador y toda la cuarta transformación seguimos pensando en cómo mejorar la calidad de vida de los mexicanos hasta el día último de su gobierno y hasta el día último de la legislatura. Vamos a estar avanzando en reformas a favor del pueblo de México. Claro que les sorprende a la oposición, pues si no estaban acostumbrados a un gobernante que trabajara de sol a sol y hasta el último día de su gobierno. Ellos ya querían estar vacacionando y viendo dónde habrían sus cuentas bancarias de lo que se robaban. No, la cuarta transformación es distinta, por supuesto. Bueno, esto apenas comienza. Quedamos aquí con una cita. César, Fernando, Damián, para el próximo miércoles. Vale. Estamos puestos. Ahí nos vemos el miércoles. Les agradezco mucho. Gracias. Que tengan buena noche. Con mucho gusto. Pues, gracias. Saludos. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Bye.